Vale, pues vamos con la tercera sesión acerca de las notas sobre el libro de Wagner, la segunda del contenido de Marx, que sería la última. Son poquitas hojas, pero bueno, veremos que hay 2 o 3 de ellas que tienen chicha. El texto empieza primero de todo con una diatriba de Marx acerca del alemán, de la etimología de la palabra del valor, donde demuestra que en efecto sabe alemán y sabe mucho alemán y sabe muchos idiomas más. Pero termina diciendo que, todo esto que he dicho de que el valor y el valor de cambio están etimológicamente relacionados, tiene tanto o tan poco que ver con la categoría económica de valor como con la valencia de los elementos químicos, que también tienen la misma raíz etimológica, o con los equivalentes químicos o valores equivalentes, o lo que otro quieras decir. Es decir, que no podemos tomar un argumento etimológico como un argumento válido en esta discusión. Y luego pasa a ya seguir hablando de economía. Sigue el hilo de lo que hablamos el otro día, así que si alguien no estaba, que creo que no es el caso, convendría que se lo repasase, porque imagino que hoy el debate irá también por los mismos coladeros. Y primero de todo empieza respondiendo a la postura de Rodbertus, de Wagner y de esta gente, que recordemos que es la postura de que solo existe una clase de valor, leo a Rodbertus, que es el valor de uso. Este puede ser valor de uso individual o valor de uso social. El primero tiene que ver con el individuo y sus necesidades, sin la menor relación con una organización social. Es decir, podríamos decir que más o menos absolutizan o ponen con mucha mayor primicia una de las determinaciones del valor, digo de la mercancía, una de las características de la mercancía, que es el valor de uso, en detrimento del valor y del valor de cambio. Y Marx le responde de que, y esto es ya una tontería, donde se dice que el proceso de trabajo como actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, etc., es común a todas las formas sociales de la vida humana, por igual, y es independiente de todas ellas. En primer lugar, el individuo no está enfrentado a la locución valor de uso, sino valores de uso concretos, nos dice. Y cuáles de estos le estén enfrentados, ya que para estos hombres todo aparece estático, depende pura y exclusivamente del grado de proceso social de producción. Y por tanto corresponde a una organización social. Cosas como el arroz, el maíz, el trigo o la carne, que para un hindú no tienen nunca el valor del artículo alimenticio, la necesidad de un título de profesor o de consejero de gobierno o de una condecoración, solo puede planteársele a un individuo dentro de una organización social muy concreta. Es decir, incluso hablando de la categoría de valor de uso, hay que entender el valor de uso como una categoría históricamente determinada, que hay una abstracción del valor de uso en cuanto a utilidad, que es una utilidad que se puede dar en todo tipo de sociedades, en cuanto a que somos animales y tenemos necesidades, pero el valor de uso, cómo se materializa, cómo se concreta el valor de uso en diferentes momentos históricos y en diferentes valores de uso concretos, es una categoría histórica. Y más allá de que el valor de uso haya que entenderlo, a diferencia de cómo lo entienden estos economistas, o como lo entienden a lo mejor en algunas ocasiones, que tampoco hemos leído a estos economistas, así que no lo sé. Además del valor de uso, hay que reconocer que la mercancía tiene otra determinación, que no es el valor de uso, que es distinta a esta, que es el valor o el valor de cambio. En realidad, nos dice Marx, si tomamos una lista cualquiera de precios, que en ella cada clase concreta de mercancías incurre en este mismo proceso ilógico. Al distinguirse como bienes, como carne, pescado, trigo, como valores de uso, como algodón, hilados, hierro, trigo, etc., de los demás, al presentarse como bienes que son cualitativamente distintos de los otros, totochelo, pero al mismo tiempo presentan sus precios como cualitativamente iguales, es decir, se presentan como cualitativamente distintos, pero su precio es cualitativamente igual, como cualidades solo cuantitativamente distintas de la misma sustancia. A él, que la usa, al usuario, se le presenta cada clase concreta de mercancía en su forma natural específica, así como se le presenta en su forma de valor enteramente diferente, común a ella y a todas las demás mercancías, como valor de cambio. Aquí solo existe una contraposición lógica para Rodbertus y los doctorales maestros de la escuela alemana afines a él, que arrancan del concepto del valor
como concepto abstracto y preexistente lógicamente, y no de la causa social de la mercancía, que son, como dice Marx, el fenómeno inmediato que él analiza, la realidad económica inmediata, y luego el concepto se divide, se desdobla por sí mismo, como si tuviese dos caras, para acabar discutiendo cuál de las dos quimeras es la que buscaban. Y estas, pues, estos acuerdan que es el valor de uso, otros acuerdan que es el valor de cambio. Pero Marx nos dice que hay que analizar el fenómeno social, el fenómeno económico real, inmediato, que es la mercancía, y que la mercancía, en efecto, tiene este carácter contradictorio de que es valor de uso y al mismo tiempo se nos presenta como valor de cambio. Y luego viene un párrafo que es, yo creo que donde más chicha hay, que voy a proceder a leer completo y ir comentando. Ahora bien, nos dice Marx, en el oscuro fondo de estas frases tan horondas está sencillamente el descubrimiento inmortal por parte de Rodbertus y compañía de que en cualquier situación el hombre tiene que comer, beber, etc. Y no cabe decir vestirse, tener cuchillo y tenedor, cama y vivienda, porque no ocurre así en todas las situaciones. Pero sí que ocurre así en todas las situaciones, que tenemos que comer y beber, tenemos que reproducirnos, tenemos que interactuar con el medio, tenemos que trabajar. Pero bueno, trabajar no sería consumir un valor de uso ni reproducirse tampoco, pero tenemos que comer y beber. Es una palabra que en todas las situaciones, que en todas las situaciones tiene que encontrar en la naturaleza, listos para su uso, los objetos exteriores precisos para la satisfacción de sus necesidades, y adueñarse de ellos o prepararlos con las materias que la naturaleza le proporcione. Por tanto, en este modo real de proceder, se relaciona siempre, en la práctica, con ciertos objetos del mundo exterior como valores de uso, es decir, como objetos para su uso. De ahí que el valor de uso para Rodbertus sea un concepto lógico. ¿Que el hombre necesita respirar? Pues respirar es un concepto lógico, nos diría Rodbertus, de ninguna manera fisiológico. Nos dice aquí Marx que está intentando hacer pasar el concepto de valor de uso como algo lógicamente necesario en función de las determinaciones de las categorías y tal, cuando es algo, una realidad fisiológica, que tenemos necesidades y que consumimos valores de uso. Pero donde mejor se revela la superficialidad de Rodbertus es en su contraposición de un concepto lógico y otro histórico. Él solo enfoca el valor, el económico, por contraposición al valor de uso de la mercancía. Es decir, solo enfoca el valor, el económico, por contraposición al valor de uso de la mercancía en su forma de manifestarse, en el valor de cambio. Y como este solo se presenta ahí donde una parte, por lo menos, de los productos de trabajo, como los objetos de uso, funcionan ya como mercancías, y esto no ocurre desde el primer momento, sino solo a partir de una cierta fase social de desarrollo, o sea, un determinado grado de desarrollo histórico, nos encontramos con que el valor de cambio es un concepto histórico. Nos dice Marx. Y Rodbertus solo analiza este valor de cambio. Es decir, Rodbertus vería aquí una contraposición entre un concepto lógico y otro histórico. Si Rodbertus hubiese seguido analizando, más adelante diré por qué no ha podido verlo, el valor de cambio de las mercancías, que únicamente se da ahí donde hay mercancías en plural, distintas clases de mercancías, hubiese encontrado el valor detrás de esta forma de manifestarse. Y si hubiera seguido investigando el valor, habría visto que aquí el objeto, el valor de uso, aparece como mera materialización del trabajo humano, como erogación de la misma fuerza humana de trabajo, por donde este contenido se representa como el carácter material de la cosa, como que le corresponde materialmente a ella misma, aunque esta materialidad no aparezca en su forma natural, que es precisamente por lo que hace falta una forma especial de valor. Es decir, si analizamos lo que hay detrás del valor de cambio, llegamos al valor, que sería el valor de cambio. Ya nos ha dicho Marx que es la forma y el valor es el contenido de ese concepto. ¿Y el valor qué es? Es trabajo humano, es frutos del trabajo humano, es trabajo humano socialmente necesario, es trabajo humano indiferenciado, depende en qué contexto y en qué sociedad se dé y en qué forma, pero es en esencia eso. Es decir, en la relación de intercambio, las mercancías solo se intercambian en cuanto a valores, materializaciones de trabajo social humano. Eso digo yo. Vale. Habría descubierto, pues, Rodbertus, que el valor de la mercancía no hace más que expresar en una forma históricamente progresiva lo que ya existía en todas las demás formas históricas de la sociedad, aunque bajo otra forma, a saber, el carácter social de trabajo.
en cuanto a aplicación de la fuerza social de trabajo. Es decir, el valor existiría desde el primer momento en el que el humano trabaja socialmente, es decir, desde el primer momento en el que el humano pasa a ser humano, porque el humano se caracteriza por ser un animal social que trabaja, es decir, y por lo tanto trabaja socialmente, y en ese mismo momento habría trabajo social que consumiría valor, pero solo se presenta y su forma cambia dependiendo de las circunstancias históricas. Y si el valor de la mercancía solo es una forma histórica concreta, algo que existe en todas las formas de sociedad, el valor de uso social, como él caracteriza el valor de uso de la mercancía, lo es también. No sé más. Un momento. Si el valor de la mercancía solo es una forma histórica concreta, algo que existe en todas las formas de sociedad, el valor de uso social, como él caracteriza el valor de uso de la mercancía, lo es también. El señor Rodbertus toma de Ricardo la medida de la magnitud de valor, pero al igual que Ricardo, no ha investigado ni comprendido la sustancia misma del valor. Por ejemplo, el carácter común de las comunidades primitivas como organismo colectivo de las fuerzas de trabajo asociadas y, por tanto, el de su trabajo, o sea, la aplicación de estas fuerzas. O sea, nos está hablando aquí de que, en efecto, Rodbertus discute y habla acerca del valor de cambio, pero que lo considera una categoría histórica y que no tiene por qué haber existido en todas las formas sociales, en todas las formas sociales, y por lo tanto le otorga esencialidad al valor de uso. Pero nos dice Marx que no es así, que el valor de cambio es solamente la forma de manifestarse, la forma del valor, que es un contenido que existe en todas las formas, en todos los momentos del desarrollo humano. Aunque esté sujeto a determinaciones históricas. Vale. Que esta es la discusión que tuvimos la semana pasada en relación a la pregunta de Ander de cuál es la diferencia entonces entre valor y valor de uso. La diferencia es esa, son forma y contenido. Y por profundizar un poco más, y dado que no hay mucho tampoco de lo que hablar en este capítulo, he querido ir al Capital un poco para ver en el Capital qué nos está diciendo acerca de la forma del valor. Así que fui al Capital, hice control F de la forma del valor y lo primero que me apareció fue el epílogo a la segunda edición. Y es que nos dice Marx en el epílogo que se ha destacado de manera expresa el nexo en esta edición, en la primera edición apenas indicado, entre la sustancia del valor y la determinación de la magnitud de este por el tiempo de trabajo socialmente necesario. Se ha reelaborado íntegramente el capítulo 3 de la forma del valor, tal como ya lo exigía la exposición doble de la primera edición. Dejo constancia de paso que esa exposición doble me la había sugerido en Hannover mi amigo el doctor Totín, que se encontraba en visita de mi casa, y fue él quien me persuadió de que hacía falta, por la mayor parte de los lectores, una exposición suplementaria y más didáctica de la forma de valor. Y en el capítulo de la forma de valor nos pasa a describir mejor cuál es la diferencia entre valor y la forma del valor y cómo la forma del valor va cambiando en un proceso lógico. Y lo divide en diferentes formas que ha tomado lógicamente el valor de uso, que más o menos pueden corresponder a diferentes periodos históricos del desarrollo social. Empezando por la forma simple del valor, en el cual pues, las mercancías se intercambian de forma simple, la mercancía A por la mercancía B, sin más mediación que ese intercambio concreto. Si decimos que las mercancías, en cuanto a valores, porque son valores, no son más que mera gelatina del trabajo humano, nuestro análisis se reduce a la abstracción del valor, pero no les confiere ninguna forma alguna de valor que difiera de sus formas naturales, nos dice Marx. Es decir, hasta ahora en el Capital, hasta este punto, ya ha llegado, ya ha analizado la mercancía, ya ha analizado esa forma y ya ha visto que detrás de la forma del valor de cambio existe el valor como materialización de trabajo social humano. Pero el valor, de momento, no nos da ninguna forma que difiera de sus formas naturales, del objeto mismo. Otra cosa ocurre en la relación de valor entre una mercancía y otra.
lo que pone en relieve su carácter de valor es su propia relación con la otra mercancía. Es decir, si antes del intercambio el valor no existía más que en la propia forma de la mercancía, cuando ponemos la mercancía en el mercado y la intercambiamos por otra mercancía, ahora de pronto su valor pasa a estar expresada por la otra mercancía. Es decir, la forma de su valor cambia. Por ejemplo, al igualar la chaqueta, en cuanto a cosa que es valor, al lienzo se equipara el trabajo que se encierra en la primera al trabajo encerrado en el segundo. Si en la relación de valor del lienzo se considera la chaqueta como algo que es cualitativamente igual a él, como cosa de la misma naturaleza, ello se debe a que ésta es un valor. O sea, solamente se intercambian en cuanto a valor. Se la considera aquí, por tanto, como cosa en la que se manifiesta el valor, o que en su forma natural y tangible se representa al valor. En esta relación de valor, pues, en la que la chaqueta constituye el equivalente del lienzo, la forma de chaqueta hace las veces de forma del valor. Por tanto, el valor de la mercancía lienzo queda expresado en el cuerpo de la mercancía chaqueta. El valor de una mercancía en el valor de uso de la otra. Es decir, una mercancía pasa a tener la forma de su valor en el valor de uso de la otra, en la realidad material inmediata de la otra. Vale. Luego la forma simple del valor evoluciona a una forma más desarrollada del valor, que por la necesidad del mercado, pues no solamente queremos cambiar chaquetas y trigo, sino también queremos cambiar pescado y otras serie de cosas. Entonces decimos que A equivale a B, equivale a C, que equivale a D, a su vez. Y pues tenemos una relación fluida de intercambio en el cual pues tenemos nuestras tablas de equivalencias o entendemos nuestros equivalentes y las cosas se cambian de forma más generalizada y no solamente en relaciones comerciales aisladas e individuales. El valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, queda expresado ahora en otros innumerables elementos del mundo de las mercancías. Todo cuerpo de una mercancía se convierte en espejo del valor del lienzo. Por primera vez, este mismo valor se manifiesta auténticamente como una gelatina de trabajo humano indiferenciado. El trabajo que lo constituye, en efecto, se ve presentado ahora expresamente como trabajo equivalente a cualquier otro trabajo humano, porque todas las demás mercancías que están en el mercado son equivalentes a esta mercancía. Sea cual fuere la forma natural que éste posea, ya se objetiva en chaqueta o trigo o hierro o oro. Es decir, la forma ha cambiado y ahora la forma ya no es la de la otra mercancía específica con la que se estaba cambiando, sino que es la forma de cualquier mercancía que se esté cambiando en el mercado en unas relaciones de proporción conocidas por los que cambian. Y esto, lógicamente, nos lleva a un desarrollo se están cambiando estas mercancías, se están cambiando en ciertas proporciones. Es decir, todas estas mercancías tienen un esto equivalente. Hay un equivalente por el cual denominamos estas mercancías y por lo tanto pasamos a la forma general del valor en el cual existe una única mercancía que actúa de equivalente de todas las demás. Por ejemplo, el trigo. Podríamos tomar el trigo. Y cambiamos ovejas por trigo, cambiamos zapatos por trigo y cambiamos hierro por trigo. Y ahora el trigo actúa como equivalente general del valor en el cual cada mercancía se mide a sí mismo el valor. Las mercancías, nos dice Marx, representan ahora su valor de manera simple porque lo representan en una sola mercancía y de manera unitaria porque lo representarían en la misma mercancía. Es algo extremadamente práctico para el intercambio. Su forma de valor es simple y común a todas y por consiguiente general. Es decir, su forma de valor ahora pasa a ser el trigo. Ya no la otra mercancía con la que se cambia, ya no cualquier otra mercancía, sino concretamente el trigo. La última forma que se ha agregado expresa los valores del mundo mercantil en una y la misma especie de mercancías, separada de las demás, por ejemplo, en el lienzo del trigo, y representa así los valores de todas las mercancías por medio de su igualdad con aquel. El valor sigue siendo inalterable. El contenido del valor sigue siendo el trabajo socialmente necesario, el trabajo social. Pero la forma ha cambiado y ahora ya no es un objeto concreto con una utilidad concreta que sea el objeto mismo o por la que se cambie, sino que es un objeto tercero que sirve de mediador en el cambio. En cuanto igual al lienzo, el valor de cada mercancía no solo difiere ahora de su propio valor de uso, sino de todo valor de uso. Es decir, al principio, el valor equivalía al valor de uso, si no había intercambio de mercancías. Luego,
equivale a otros valores de uso por los cuales se cambian, y ahora ya no equivale al valor de uso, a ninguno. Ahora es algo distinto. Y precisamente por ello se lo expresa como lo que es común a ella y a todas las demás mercancías. Tan solo esta forma, pues, relaciona efectivamente las mercancías entre sí en cuanto a valores, o hace que aparezcan recíprocamente como valores de cambio. Ahora el valor se manifiesta en valor de cambio. Y se ha desdoblado, lo que nos decía, no me acuerdo muy bien quién, el otro día, se ha desdoblado valor y valor de uso. Porque ahora el valor se toma formas en el valor de cambio. Y el equivalente general, si en vez de ser una mercancía, una tercera mercancía, es una mercancía, sea una cosa que es dinero, que es una cosa que tiene la única finalidad exclusiva de servir como equivalente general, pues pasaríamos a la cuarta forma definitiva, que es la forma del dinero, que es la expresión relativa simple de un valor de una mercancía, por ejemplo del lienzo, en la mercancía que ya funciona como mercancía dineraria, por ejemplo en el oro, esa forma de precio. Aquí aparecería el precio, que es la forma más desarrollada. Por repasar un poco. Pero todo esto, pues no hay que perder de vista que seguimos, aunque la forma haya cambiado a lo largo de todo el capítulo, si recordamos, empero, que las mercancías solo poseen objetividad como valores en la medida en que son expresiones de la misma unidad social, del trabajo humano, que su objetividad en cuanto a valores, por tanto, es de naturaleza puramente social, se comprenderá de suyo a sí mismo que dicha objetividad como valores solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. Es decir, el valor sigue siendo trabajo social. Se manifiesta en el intercambio de mercancías, en forma de... porque es mediante este valor, mediante el cual en el intercambio mercantil se realiza el cambio y se realiza el paso de manos de objetos de uno a otro, en función del valor. Pero el valor es siempre trabajo social. Se comprenderá de suyo asimismo que dicha objetivación como valores solo puede ponerse de manifiesto en la relación social entre diversas mercancías. Habíamos partido en realidad del valor de cambio o de la relación de intercambio entre las mercancías para descubrir el valor de las mismas oculto en esta relación. Es menester ahora que volvamos a esta forma en que se manifiesta el valor. Es decir, más parte de la mercancía, del fenómeno inmediato, encuentra que se presenta como valor de uso y valor de cambio, analiza el valor de cambio, descubre que hay un contenido subyacente al valor de cambio y al intercambio de mercancías, que es el valor, que es el equivalente por el cual se cambian mercancías, y ahora vuelve a analizar cómo se relaciona esto con la forma de valor. Así que, como buen escolástico soviético que soy, he querido hacer un pequeño esquema para esquematizar este conocimiento y dogmatizarlo, el cual pues tendríamos las mercancías que poseen valor de uso y valor, y porque son valor de uso y valor, no son valor de uso y valor de cambio. Valor de cambio es la forma en la que se expresa el valor que son. O sea, las mercancías son valor. Y el valor se desdobla a su vez en un contenido y una forma, siendo el contenido el carácter social del trabajo, el tiempo de trabajo socialmente necesario, trabajo humano indiferenciado, como sea que se presente en cada momento, es decir, la relación de intercambiabilidad de las mercancías. O sea, el contenido del valor, el valor define la relación de intercambiabilidad de las mercancías en un mercado, bueno, de las mercancías, de cosas que son mercancías, y en cambio su forma, dependiendo del grado de desarrollo del intercambio mercantil, pues puede ser valor de uso de otra u otras mercancías, su propio valor de uso, un equivalente general, el dinero, el valor de cambio. Todas estas categorías, o sea, el valor de uso, el contenido del valor y la forma del valor, Marx nos las presenta en todas las sociedades existentes. O sea, existen en todas las sociedades todos estos conceptos. Bueno, la forma del valor no, la forma del valor solamente en sociedades mercantiles y las mercancías también. Pero cada uno de estos conceptos económicos de Marx es históricamente determinado en cuanto que tiene determinaciones concretas todas ellas tienen determinaciones distintas que adquieren en diferentes periodos del desarrollo social. El valor de uso, pues el ejemplo que él nos pone, difiere el valor de uso que podamos darle al servicio que nos presta un jurista en la sociedad actual
o el que pudiera prestar hace 10.000 años, que no es ninguno. El contenido mismo del valor también cambia, porque cuando hablamos de que el valor es trabajo socialmente necesario, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué determina qué es el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía? No es el mismo en una sociedad en la cual no exista un intercambio mercantil generalizado y solamente el núcleo económico sea la familia, en cuyo caso el trabajo socialmente necesario es el trabajo que le toma realizar esa mercancía al mejor productor o al productor medio de esa familia, que el trabajo socialmente necesario en una sociedad capitalista con un intercambio mercantil internacional donde tal. Y la forma también hemos visto que va cambiando a lo largo de su desarrollo histórico. Y hasta aquí mi exposición acerca del valor, de la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Digo valor y valor de cambio. Yo lo he entendido así, leyendo el texto y leyendo luego a Marx. Insisto, disclaimer, yo no he leído El Capital, exceptuando este capítulo por encima. Así que en la discusión posterior pasaréis a matizar mis palabras con mejor sabiduría o a echarme mierda por no haber entendido nada o lo que sea. Y ahora continuamos con el texto de Marx y de Wagner, que todavía tiene un par de cosas interesantes y algunas otras que no tanto, pero que también vamos a ver. Uy, sí, vale. Medida de la cantidad de valor. Nos dice Wagner que los costos no son la base exclusiva de la determinación de los valores de cambio y los precios, ni podrían serlo en ningún estado social imaginable, nos dice Wagner. Porque independientemente de los costos, siempre habrá fluctuaciones del valor de uso y de la demanda, cuya influencia en el valor de cambio y los precios modificará y tendrá que modificar la influencia de los costos. Es decir, Wagner ataca aquí a Marx específicamente en su determinación de los valores, de la magnitud del valor, con los costos, con el trabajo socialmente necesario, que en una sociedad capitalista desarrollada se traduce en costos. Y le responde Marx de que esto solo equivalga a la trivialidad del subir y bajar de los precios del mercado por encima y por debajo del valor de una mercancía y a la presuposición de que de Marx, teoría del valor creada para la sociedad burguesa es normativa en el Estado social marxiano, da testimonio de la frase de Wagner. Es decir, Wagner no ha entendido lo que dice Marx, de que, en efecto, los costos o el trabajo socialmente necesario para la producción de mercancía determinan la magnitud del valor, pero que esto se diferencia del precio, por el cual las mercancías se cambian en el mercado, concretamente, porque ese precio está sujeto a la concreción de cada intercambio mercantil, a toda la coyuntura económica momentánea y a otra serie de fluctuaciones que le son independientes, le son indiferentes al valor. Vale. Más o menos indiferentes. Y luego dice, algo más interesante, en esta misma frase, de la presuposición de que la teoría del valor de Marx, creada para la sociedad burguesa, es normativa en el Estado social marxiano, nos dice Marx. Wagner presupone eso. Primero de todo, el comentario que ya le hizo, yo nunca he construido un sistema socialista. Yo no he presentado específicamente cuál es el Estado social marxiano. No hay Estado social marxiano específicamente. Pero incluso si cambiamos de sociedad, si conseguimos la revolución, si instauramos el socialismo, el comunismo, habría que cuestionarse si el valor si la ley del valor sigue vigente. Es una discusión que ha dado para chorros de tinta, que creo que alguna vez se ha propuesto de leer incluso, que no llegamos a leer. Y que es una discusión abierta, porque, en efecto, la sociedad comunista, no sabemos si el valor, pero desde luego la mercancía la destruiría, porque cada cual en función de sus capacidades, a cada cual en función de sus necesidades. Las mercancías ya no cambian de mano en función de su valor, ya no se intercambian en el mercado como mercancías, se intercambian en función de las necesidades de los usuarios. Por lo tanto,
al no haber ya una intercambiabilidad, yo entiendo del capítulo anterior que seguiría habiendo un valor, que seguiría habiendo algo que es un valor, que es el valor, que aunque no se manifieste más que en el valor de uso de las propias mercancías, digo, de los propios productos, de las propias cosas, que en este caso no serían mercancías, seguiría habiendo trabajo socialmente necesario que desencadena el valor que se manifiesta como valor de uso. Y que que en la nueva forma de esto, de cómo es, la palabra, de fisionomía, ¿no? Bueno, que en la forma de organizar la producción en la sociedad comunista, este valor seguiría siendo importante. O sea, ya no sería la relación de intercambiabilidad entre las cosas, porque la forma de intercambio habría cambiado, pero habría que seguir atendiendo al valor, es decir, al trabajo socialmente necesario para construir un valor de uso a la hora de decidir qué producimos y qué no. Pero bueno, esto es otro debate, que si queréis luego podéis continuar o no hacerlo. Luego pasa a hablar del derecho, de cómo Wagner y compañía consideran el derecho como algo necesario para que haya intercambio económico y para que haya capitalismo o para que haya relaciones sociales, para reglamentar esas relaciones sociales. Y nos dice más que para las fantasías del vis oscurus, que es como llama Wagner a veces, sobre la influencia económicamente creadora del derecho, basta un trozo, aunque de él no deje de chapotear una y otra vez en este punto de vista intrínsecamente absurdo. Y nos diría Wagner, el sistema económico individual tiene a su cabeza, como órgano de la actividad técnica y económica, y en calidad de sujeto legal y económico, una persona individual, nos diría Wagner. Tampoco es esta un fenómeno puramente económico, sino que al mismo tiempo depende de la forma de la ley, que es la que determina quién es considerado persona y quién puede estar a la cabeza de un sistema económico. Es decir, Wagner le da una importancia esencial en el sistema económico a las sociedades anónimas. Y continúa hablando acerca de los contratos para la adquisición comercial de los bienes. Y el oscurantista pone lo mío y lo suyo cabeza abajo, no es demás. Con el primero está el derecho y después el comercio. En la realidad ocurre al revés, nos dice Marx, como sabemos. Primero tenemos el comercio y de ahí se va formando después un orden jurídico. Al analizar la circulación de mercancías, he expuesto como en el comercio desarrollado de intercambio, los que intercambian se conocen mutua y tácitamente como personas iguales, es decir, tácitamente, sin necesidad de mediación legal. Y dueños de los bienes que van a intercambiar. Y lo hacen al ofrecerse los bienes y ponerse de acuerdo para comerciar. O sea, en ese acto mismo ya está tácitamente, implícitamente, la legalidad burguesa. Que no existe, sino que surge de esto. Esta relación práctica, que se efectúa por y en el intercambio, recibe después la forma jurídica del contrato. Pero esta forma no crea ni su contenido, que es el intercambio, ni la relación en él existente entre las personas, sino la inversa. Por el contrario, con Wagner, esta adquisición de los bienes por el comercio presupone necesariamente un determinado orden jurídico, sobre cuya base se efectúa el comercio. Esto lo hemos comentado ya muchas veces, que no podemos invertir esta relación, como hacen los economistas. Que lo esencial es la estructura económica de la sociedad y que sobre esa estructura económica surge la superestructura en mayor medida determinado por esta estructura económica. Y a partir de aquí, Marx ya pasa a anotar, a partir de estas discusiones, y resumir la parte del libro de Wagner, donde analiza un fenómeno que Wagner considera muy importante, que sería el de la fluctuación de los valores de uso, el de la coyuntura. Pues siendo que Wagner y compañía solo reconocen un tipo de valor como esencial, como más importante, el valor de uso, las fluctuaciones del precio o el valor han de venir necesariamente de las fluctuaciones en el valor de uso. Estas fluctuaciones dependerán de las condiciones económicas externas en que se da la producción. Así que voy a pasar un poco rápido por encima de todo esto, por si luego alguien quiere comentar algo. El valor de uso, por lo tanto, es alterado, cambia. En algunos casos nos dice
mejora con el paso del tiempo, como condición de ciertos procesos naturales, el violín, el vino, los violines y algunos otros elementos. Pero en la inmensa mayoría de los casos hay empeoramiento, pues se descomponen las cosas, se envejecen y su valor de uso decrece. También su valor de uso depende del diferente conocimiento de los hombres de las propiedades de estos mismos patrimonios. En el caso positivo de este fenómeno ocurre un aumento del patrimonio. Conocemos algo que nos hace poder usar algo mejor. Invenciones que mejoran la productividad, que crean nuevas utilidades, que descubren para nosotros algo que puede ser útil para nosotros. Descubrir, pues no sé, que una planta puede ser medicinal para nosotros. Eso aumenta el valor de uso. En el caso negativo, disminuye la utilidad y por ende el valor. Como después, por ejemplo, del descubrimiento de la triquina en la carne de cerdo, con lo cual el valor de uso de la carne de cerdo desciende, o de los venenos en las materias colorantes, con lo cual pues tenemos que dejar de vender pinturas muy blancas porque muere gente. Y el valor de uso de las pinturas muy blancas pues decrece. Y luego pasa a analizar la coyuntura, que nos diría Wagner que se convierte en un factor decisivo en el sistema de la libre competencia. Una persona adquiere así, por medio del principio de la propiedad privada, y en función de la coyuntura en la que se dé un intercambio, lo que no se ganó y que otra padece daños, pérdidas que económicamente no se merecía. Y así la coyuntura genera ganancias y en particular para el dueño de las tierras, estas son, como otras muchas ganancias, en valor de la coyuntura, solo ganancias puramente especulativas, a la que corresponden pérdidas especulativas. Y aquí hay que recordar que apuntamos la clase anterior, que esta gente no son unos señores que decían cosas raras en universidades alemanas que nadie conoce. Estos señores son los teóricos sobre los cuales se basa el desarrollo de la socialdemocracia moderna, del reformismo socialdemócrata. Y es que, pues para esta gente, buena parte de la injusticia del modo de producción capitalista está en que coyunturalmente y por relaciones de poder asimétricas, hay gente que tiene ganancias por encima de las cuales se merece, ganancias especulativas o ganancias por medio de la explotación, y otros pérdidas injustas en cuanto económicas. Y que lo que hay que hacer, por lo tanto, no es transformar el sistema social, sino asegurar que los cambios se den entre equivalentes, que los cambios sean justos y que no haya especulación ni explotación. Reformando para ello el sistema económico y protegiendo a los individuos. Vale. De ahí nos dice, por lo tanto, Wagner, que la actual organización de la economía nacional y la base jurídica, y de ahí que la propiedad privada en tierras y capital es un arreglo en general inalterable. Es decir, no podemos cambiar la propiedad privada, no podemos cambiar el intercambio mercantil, lo que tenemos que cambiar es la forma en la que se da este intercambio. De modo que después de mucho vacilar, no hay manera de combatir las causas y las malas condiciones que de ahí se desprenden. Que como sabemos, todas estas maldades del sistema económico capitalista no son cuestiones de coyunturales o no son cuestiones de explotación asimétrica o de gente que actúa inmoralmente, sino que son la realidad económica misma del capitalismo, en el cual, de hecho, las cosas tienden a cambiarse por su equivalente, ya en la realidad misma. Y las malas condiciones que se desprenden, que como siempre, están cambiando el mercado, crisis, desempleo, reducción de los salarios, que como sabemos son estructurales al capitalismo. Luego, no el mal mismo, mientras que el señor Wagner trata de combatir los síntomas, las consecuencias del mal, puesto que castiga las ganancias especulativas con impuestos y las pérdidas económicamente inmerecidas, el producto de la coyuntura, con un sistema racional de seguro. Reformismo. ¿Y qué momentos definen la coyuntura según Wagner? Pues las fluctuaciones en el rendimiento de las cosechas de los principales elementos, modificaciones en la tecnología, modificaciones en los gustos de comunicación y transporte, modificaciones del gusto, cambios políticos, etc. Vale. Que en efecto son elementos que pues, son interesantes porque en efecto afectan al precio. Así que
que los quiera analizar, pues seguro que Wagner nos dirá unas cuantas cosas que sean verdad. Pero está analizando algo que tienes que analizar de una óptica distinta. Vale. Y luego pasa a hablar de los costos de la empresa individual. Del trabajo productor del valor, en el que se resuelven todos los costos. En particular, debe tomarse trabajo en el debido sentido lato en que comprende todo cuanto es necesario para las actividades humanas conscientemente dirigidas a la obtención de una ganancia. Luego también, en particular, el trabajo mental del director y la actividad por la cual se forma y emplea el capital. Aquí Wagner está defendiendo cómo el trabajo, si el valor lo produce el trabajo, pues la actividad mental del capitalista también crea valor. Y de ahí que la ganancia del capital que reporta esta actividad forme también parte de los elementos constitutivos de los costos. Este modo de ver está en contradicción, nos diría Wagner, con la teoría socialista del valor y los costos y la crítica del capital de Marx. Y Marx le dice, no. Me atribuye usted, vis oscurus, falsamente, que el plusvalor producido solo por los trabajadores le queda al empresario capitalista indebidamente. Pero yo digo exactamente lo contrario, que la producción de mercancías necesariamente se orienta, en cierto punto, hacia la producción capitalista de mercancías y que según la ley del valor que la rige, el plusvalor corresponde al capitalista y no al trabajador. O sea, no se lo apropia al capitalista mediante el robo. El plusvalor le pertenece al capitalista, porque él ha comprado la fuerza de trabajo del trabajador y por lo tanto tiene derecho a explotarla y a hacer uso del valor de uso de la del trabajo, de la fuerza de trabajo. Y luego empieza a hablar del Producto Anual de una nación, de la determinación del PIB, que entiendo que Wagner pues, tendría su forma de determinar el PIB, que tengo entendido que es algo que la economía pues, ha dado para chorros de tinta también, que es algo muy difícil. Así que si algún economista nos quiere hablar más de esto, que nos hable, porque yo no sé. Y listo. Damos paso al debate con esto. Que veo que Adrián ya tiene la mano levantada. No sé si por aquí alguno... Yo, si se me permite decir una cosa que no tiene que ver con lo que entiendo que decir Adrián, es simplemente un apunte y luego ya dejo. Pero, por ejemplo, con relación a lo que dices en el primer esto, que es que habla de la etimología, etcétera, a mí me parece interesante, pero también me parece interesante que desde el punto de vista de que, claro, o sea, Marx tiene razón, pero tiene razón no en medida de que se podría pensar, no, es que la etimología no es una ciencia pura, ¿no? Digamos, o sea, que es una cosa, digamos, que habla de un fenómeno social, entonces, claro, el fenómeno social no se puede explicar por otro. Yo diría que es más, que eso se puede aplicar a cualquier tipo de disciplina. Es decir, el hecho de que, por lo menos, por ejemplo, las relaciones feudales estén, por ejemplo, las compongan personas y esas personas estén hechas de enlaces iónicos y covalentes y electrones, no se puede explicar mediante la física, por ejemplo, por qué una relación feudal es una relación feudal. O sea, son, digamos, formas de la materia cualitativamente distintas. Esto también lo digo porque muchas veces, yo creo que, por ejemplo, específicamente de la física, para debates, por ejemplo, sobre libre albedrío o las determinaciones o esto así, se tiende a justificar muchas veces que parece que hay que resolver primero el debate de la física, a ver si la realidad es hiperdeterminista o es básicamente aleatoria, para poder explicar todo el resto de fundamentos. Yo creo que es prácticamente no así, pues al mismo tiempo de que pues, la diferencia del la chisqui, no sé cómo se dice, el sufijo en plan del valor del alto alemán y no sé qué, pues no tiene nada que ver, pues qué coño es el valor, pues eso tampoco tiene que ver. Dicho este pequeño apunte que no me interesa a nadie más que a mí mismo, vale, y a Enrique, en lo soviético, Enrique era un chascarrillo por algunas veces que hemos hablado de que la escuela soviética es pues más cateta de la cuenta o no, que algunos piensan que sí, otros opinamos que no, y sin más, era un chascarrillo. Y a ver qué dices. No entiendo eso de soviético, pero en el esquema de mercancías, mercancía, valor de uso, valor, contenido, forma, aquí en el contenido diría, para complementar el esquema, decir trabajo abstracto, gasto de fuerza de trabajo, cualquiera que sea su modo útil. En efecto, sí. Un trabajo abstracto también. Y Adrián, te damos la palabra.
Vale, bueno, a ver si puedo ir rápido porque tengo que marcar. Luego iré con el móvil, pero claro, no tengo delante ya los textos ni nada. Vale, en primer lugar, a ver si puedes volver en la presentación al momento en el que estabas en la forma simple equivalente, creo que era. A ver si puedes volver a ese momento. Digo, para cerrar la discusión del otro día, rápidamente. Forma simple el equivalente, a ver. Ahí, vale. Vale, 1, 2, 3, cuarto párrafo. Por tanto, el valor de la mercancía lienzo queda expresado en el cuerpo de la mercancía chaqueta, el valor de una mercancía en el valor de uso de la otra. Bueno, sin más, digo, para cerrar la discusión con Joaquín el otro día, creo que está bastante claro, el valor de una mercancía en el valor de uso de otra, y concretamente de la mercancía chaqueta. Porque, o sea, quiero decir, defendiendo, o sea, porque yo no estoy defendiendo aquí igual lo que yo pienso, lo que deje de pensar, sino un poco lo que decía Marx ahí, pero bueno, creo que ahí queda bastante claro. Eso no es. Vale, luego voy a ir a lo que es la página 57, que es el famoso párrafo bastante largo que ha transcrito. Si quieres, ponlo, que es el... Bueno, lo voy a leer igualmente, pero bueno, la de la página 57 es la siguiente justo. Parte 3. Bueno, dice... Si Rothbertus hubiese seguido analizando, más adelante diré por qué no ha podido verlo, el valor de cambio de las mercancías, que únicamente sea allí donde hay mercancías en plural, hubiera encontrado el valor detrás de esta forma de manifestarse, ¿no? Vale, bueno, yo creo que, por cierto, Pello, vamos, lo has explicado bastante bien en la mayoría de cosas, aunque hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo, pero bueno, has hecho un esfuerzo de la hostia por recurrir al capital. Pero bueno, vamos a ver. Y si hubiese seguido investigando el valor, habría visto que el objeto, el valor de uso, aparece como mera materialización del trabajo humano, como erogación, que he mirado en internet lo que era, porque no tenía ni idea, que es gasto, sin más. Como gasto de la misma fuerza humana de trabajo, por donde este contenido se representa como el carácter material de la cosa, como le corresponde materialmente a ella misma, aunque esta materialidad no aparezca en su forma natural, que es precisamente por lo que hace falta una forma especial de valor. Bueno, a ver, aquí lo primero de todo es, efectivamente, ese gasto de fuerza de trabajo, que es trabajo abstracto, y ahora sí que se puede retomar esa discusión que yo no saqué el otro día, pero si queremos la podemos sacar hoy, aunque no me vaya a dar mucho tiempo. Creo que aquí lo dice bastante claro, ¿no? En este sentido, como vamos a ver después también. Pero bueno, dice que básicamente el contenido material de un determinado objeto, de una determinada mercancía sería ese trabajo abstracto. Pero que este trabajo abstracto, que es la materialidad, no puede aparecerse en su forma natural y que por lo tanto es preciso una forma especial de valor, que sería básicamente el valor de cambio o la forma de valor simple, desarrollada o general, el dinero en última instancia. Vale, y la siguiente, si puede ser, la parte 4. Habría descubierto que el valor de la mercancía no hace más que expresar una forma históricamente progresiva lo que ya existía en todas las demás formas históricas de la sociedad, aunque bajo otra forma, el carácter social del trabajo en cuanto a aplicación de la fuerza social del trabajo. Vale, aquí dos cosas importantes. La primera, el valor de la mercancía expresa una forma históricamente progresiva. El valor es algo histórico. Ha dicho Pello, y con eso es lo que no estoy de acuerdo, que el valor habría existido siempre. No, es una forma históricamente progresiva, por tanto es una forma histórica. Lo que ya existía en todas las demás formas era el carácter social del trabajo. Y aquí sí que retomo el trabajo abstracto. Pero bueno, el carácter social del trabajo, no el valor. Porque el valor, como tú bien apuntas, es una relación de intercambiabilidad. Y una relación de intercambiabilidad no puede existir en todas las sociedades. Es más, en el comunismo no hay intercambio. Por eso no me parece tan importante la discusión con Pello en este caso, porque a pesar de que creo que ahí igual se ha confundido el concepto o lo que fuera, lo que es el contenido lo ha dicho bien. Y es que en el comunismo efectivamente no hay intercambio. Si no hay intercambio, no hay relación de intercambiabilidad. Concluyo yo de aquí, no hay valor. Vale, pero ¿qué expresa el valor? El carácter social del trabajo en cuanto a aplicación de la fuerza social del trabajo. Y esto tiene más chicha de lo que puede parecer. A ver si puedo rápidamente después comentar. Sigo. Y si el valor de la mercancía solo es una forma histórica concreta, bueno, creo que es bastante claro, algo que existe en todas las formas de la sociedad, el valor de uso social, como el caracteriza el valor de uso de la mercancía, lo es también. Bueno. El señor Rothbertus toma de Ricardo la medida de la magnitud del valor, pero al igual que Ricardo no ha investigado ni comprendido la misma sustancia del valor. La sustancia, es decir, el trabajo, el carácter común en las comunidades primitivas como organismo colectivo de las fuerzas de trabajo asociadas y, por tanto, el de su trabajo, o sea, la aplicación de estas fuerzas. Es decir, existe una sustancia del valor común a todas las sociedades, que sería, en este caso, el trabajo, y como Marx lo define también en el propio Capital, cuando habla de esto por primera vez, bueno, yo tengo la página 6, en mi página 6,
que habla de la materialidad espectral o de la materialidad o de la sustancia de ese valor, nos dice que es el empleo de fuerza humana de trabajo sin atender para nada la forma en la que esta fuerza se emplee. Es decir, el trabajo abstracto. El trabajo abstracto, ahora sí, si queremos discutimos, es transhistórico según Marx y me parece que esto es evidencia textual de ello, aunque hay bastantes más evidencias textuales más adelante. Lo que no sería transhistórico sería el valor. No sería transhistórico, ¿por qué? Y aquí es cuando creo que hay otra cuestión interesante. ¿Qué nos dice que expresa el valor? Nos dice que expresa el carácter social del trabajo. ¿Qué es lo interesante del concepto carácter social del trabajo? El carácter social. Es decir, y esto es algo que no comentamos el otro día, pero que yo sí se lo he dicho a Ander por privado, y es que discutiendo qué es el valor, nos faltó una mediación fundamental, que es la que trae a colación un poco más adelante en el Capital Marx, que es lo que él dice, ¿no? Que, bueno, voy a leerlo rápidamente. La comunidad de la India antigua supone una división social del trabajo, a pesar de lo cual los productos del trabajo no se convierten allí en mercancías, es decir, en valores. Esto lo digo yo, lo de los valores, no lo dice él, pero más atrás dice valores mercancías. O para poner otro ejemplo más cercano a nosotros, en toda fábrica reina una división sistemática del trabajo, pero esta división no se basa en el hecho de que los obreros cambien entre sí los productos individuales. Solo los productos de trabajo privados independientes, los unos de los otros, pueden revestir en sus relaciones mutuas el carácter de mercancías. Es decir, el valor lo que hace es expresar el carácter social del trabajo una vez que este determinado objeto concreto se ha producido de forma privada e independiente. Como se ha producido de forma privada e independiente, la única forma que tiene de demostrar su socialidad, es decir, que es útil, básicamente, que forma parte de la visión internacional, en este caso del trabajo, que tiene una utilidad determinada, es a través de la relación de intercambiabilidad, es decir, es a través del valor, a través de una relación de cambio. Si no, no lo podría demostrar. Si no existiera el valor como tal, no podría demostrarse que lo que yo he producido de forma individual en mi fábrica es realmente útil para la sociedad. O sea, el valor lo que hace es garantizar, es la forma mediadora que garantiza la unidad de los trabajos sociales en la sociedad actual. Unos trabajos sociales que, por las condiciones históricas en las que estamos, son realizados de forma general, de forma privada e independiente. Es decir, cada uno produce lo que le sale de las narices. A pesar de que, evidentemente, tú tengas que estudiar las dinámicas del mercado, bla, bla, pero tú produces lo que te sale de las narices. La única forma de garantizar que eso, de alguna manera, tenga una utilidad social es mediante la relación con otras mercancías a través del valor, en este caso, es decir, del tiempo de trabajo socialmente necesario que cristaliza en la relación de esa intercambiabilidad. Entonces, el otro día nos faltó un poquito mencionar este aspecto fundamental, y es que para ser valor tiene que producirse de forma privada e independiente. Por eso el valor no existe en todas las sociedades. Básicamente sería eso. Bueno, me voy a poner con el móvil ahora ya a escucharos, ¿vale? Porque tengo que salir de casa en unos días. Vale, Adrián, muchísimas gracias. Y sí, lo que dices, sí, podría entenderlo así también, lo de que el valor no exista en todas las sociedades, sino que solo en las sociedades mercantiles, en esa frase. A mí me ha dado la sensación, leyendo el capítulo del Capital por encima, que no era así, pero le daré un repaso y a ver qué opinan otros. Y pasamos con Víctor primero, luego y luego con Joaquín. Estaba Víctor con la mano levantada. Buenas tardes. Gracias, Pello. Quería hacerte una pregunta a ti en particular y luego me gustaría retomar el tema que comenta Adrián. Tú comentabas sobre el valor que representa el trabajo indiferenciado. La pregunta que te lanzo es, ¿qué hace que ese trabajo sea indiferenciado? ¿Qué indiferencia el trabajo? ¿Cuál es el mecanismo, si lo quieres plantear así? Insisto, no he leído el Capital, he dicho trabajo indiferenciado. A ver, indiferenciado en cuanto que da igual la naturaleza específica de ese trabajo, sino que lo determinante es el gasto de fuerza fisiológica socialmente necesaria para la producción de un valor, que sea tal, pero indiferenciado también en cuanto a que, no sé, no se diferencia quién lo hace, sino... tornillos o que produzcas sí, eso sí. Yo no estoy de acuerdo. Marx creo que también lo dice claramente. Lo que indiferencia el trabajo es el mercado, en el capitalismo. Si hay otra forma de indiferenciar el trabajo, es de reducir trabajos concretos a un trabajo simple, indiferenciado, un trabajo abstracto,
Si hay otro mecanismo para realizar esta operación, pues será alternativa al mercado, pero en el capitalismo es el mercado. Entiendo yo. Y precisamente ese mercado es el que hace aflorar esa realidad del valor. Yo estoy en las antípodas de lo que ha comentado Adrián, porque yo creo que Adrián, no sé si ha entendido bien el capital, pero se ha debido de saltar una parte, que es en la que hablan de Aristóteles. ¿Qué nos dice más de Aristóteles? Así, en resumidas cuentas. Lo dije la anterior vez, lo repito aquí. Aristóteles descubre el valor, porque el valor es un fenómeno histórico, perdón, ahistórico. Es decir, el valor no como valor de uso, que por cierto, estáis hablando de valores de uso, pero los valores de uso son las propias mercancías, porque más nos separa la realidad material de la mercancía de su utilidad. Entonces, la propia mercancía es valor de uso. Pero bueno, aparte de eso, estamos con que el valor es un fenómeno social que surge de comparar mercancías diferentes. Es la potencia de intercambiabilidad. Y como tal, en tanto que pueda existir intercambio o alguna medición social de trabajos concretos que tengan que ser comparados entre sí, ahí ya tenemos valor. Lo que no existe es trabajo abstracto, que es una categoría elaborada por Marx para el capitalismo. Por lo tanto, el trabajo abstracto es histórico y el valor es ahistórico. ¿Por qué digo esto? Porque Marx nos dice, Aristóteles era un genio y descubre el valor y descubre su esencia, pero no es capaz de explicarlo correctamente, porque en su época el trabajo humano está sesgado entre el trabajo esclavo y el trabajo libre. Entonces, ¿qué es lo que dice literalmente en el Capital, en el capítulo, que se agradece, ¿no?, que tú mismo recurras al Capital y nos traigas diversos aportes? Dice, página 72, último párrafo, y la continuación de la 73. Estamos en el capítulo La forma de valor. Y dice, por de pronto, Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple de valor. Entonces, la forma simple de valor, aquí hago yo un inciso, era esta idea de que una chaqueta representa X lienzos, ¿vale? Que es una etapa lógica de toda la explicación. Entonces nos dice que el dinero no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple de valor. Esto es, de la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera. Dice en efecto, 5 lechos igual a una cama. No difiere de 5 lechos igual a tanto cuanto dinero. Aristóteles advierte, además, que la relación de valor en la que se encierra esta expresión de valor implica a su vez el hecho de que la casa se equipare cualitativamente al lecho y que sin tal igualdad de esencias no se podría establecer una relación recíproca, con magnitudes conmesurables, entre esas cosas que para nuestros sentidos son diferentes. Y intercambio, dice, no podría darse sin la igualdad, a su vez, sin la conmensurabilidad. Ojo, ¿eh? Pero aquí se detiene perplejo y desiste de seguir analizando la forma de valor. En verdad es imposible que cosas tan heterogéneas sean conmesurables, esto es, cualitativamente iguales. Esta igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas y por consiguiente un mero arbitrio para satisfacer la necesidad práctica. Esto es lo que dice Aristóteles. Voy a continuar, pero ya nos estamos viendo que aquí está achacando la forma de valor y el valor a un arbitrio para satisfacer la necesidad práctica, porque no son conmesurables cosas tan heterogéneas, porque no son cualitativamente iguales. Entonces, volviendo a lo que dice Marx, el propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de qué se mallogra su análisis ulterior, por carecer del concepto de valor. ¿Qué es lo igual? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho en la expresión del valor de éste? Algo así en verdad no puede existir, afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al lecho, la casa representa un algo igual, en la medida en que esto representa en ambos casa y lecho, algo que es efectivamente igual, y eso es el trabajo humano. Por lo tanto, el valor es trabajo humano, ¿vale? Y ese trabajo humano, aquí intervengo yo, ese trabajo humano lógicamente presupone un gasto de fuerza física o de energía fisiológica, porque de otra forma no es trabajo humano, porque no hay... El trabajo humano presupone una actividad y una actividad presupone un gasto fisiológico. Entonces,
Ojo, yo hablo de que presupone, no de que sea lo fundamental. Continúo con la cita. Pero que bajo la forma de los valores mercantiles todos los trabajos se expresan como trabajo igual y, por tanto, como equivalentes, era un resultado que no podía alcanzar Aristóteles partiendo de la forma misma del valor, porque la sociedad griega se fundaba en el trabajo esclavo y, por siguiente, su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas del trabajo. El secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos por ser, un momento, el secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos por ser trabajo humano en general y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de la igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Mas esto solo es posible en una sociedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo y donde, por consiguiente, la relación entre unos y otros hombres como poseedores de mercancías se ha convertido a sí mismo en la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión del valor de las mercancías una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidía averiguar en qué consistía en verdad esa relación de igualdad. Cuando Adrián nos dice, aquí evidentemente hablo yo, que el trabajo abstracto es ahistórico, lo que nos está diciendo es que el trabajo abstracto es meramente el gasto fisiológico de la fuerza de trabajo. Algo que, leyendo el Capital, precisamente el capítulo previo, si no recuerdo mal, nos puede inducir a ello, porque no se detiene a desarrollar mucho más esa definición. Pero en conjunto vemos que no es el caso. ¿Qué sucede? Si vemos el trabajo abstracto como un mero gasto de fuerza fisiológica, claro que ha existido siempre en la sociedad, porque siempre ha habido gasto de energías físicas humanas para producir objetos. Entonces, una sociedad primitiva, según esta visión, tendría trabajo abstracto, y ese trabajo abstracto serviría para poder cuantificar la necesidad energética de esa comunidad primitiva para sobrevivir. Necesito, pues digamos, X horas de trabajo o X calorías de trabajo para poder generar los bienes que yo consumo. Y esto es una visión ahistórica del valor y del trabajo abstracto, que en mi opinión no compete. En mi opinión lo que compete es lo que decía Aristóteles, que al principio ese valor, esa forma de dar una importancia, una, ¿cómo se decía esto? Una valoración, sí, una importancia, un valor, una dignidad a ese trabajo, es en principio un arbitrio social que sí que está reñido a cuestiones prácticas. Y esto es lo que Aristóteles nos dice. Trabajo abstracto no puede ser ahistórico en tanto que es lo que le falta a Aristóteles, en tanto que el trabajo abstracto es la unidad de medida, porque recordemos que el trabajo abstracto es trabajo simple, es la unidad de medida necesaria para cuantificar la magnitud de valor en el capitalismo. No puedes cuantificar la magnitud de valor de cosas heterogéneas, de trabajos heterogéneos, cuando estos no pueden ser indiferenciados. ¿Quién los va a indiferenciar? Repito, ¿quién los diferencia? ¿El mercado o el Estado? Entonces, si en el capitalismo los valores de cambio, que son la expresión del valor, están determinados por el mercado, y el mercado a su vez está determinado por otras circunstancias, entonces tenemos que efectivamente el trabajo abstracto solo puede ser propio de una época histórica. En cambio, el valor, la forma de dar valor a las mercancías, bueno, la forma de dar valor no sería una expresión muy adecuada, ¿no? Pero el hecho de dar valor a los objetos, productos del trabajo humano, eso evidentemente es previo. Por terminar, por concluir, creo que la cita de Aristóteles es bastante clara, ¿no? Lo que cita Marx de Aristóteles. Yo os recomiendo leerlo en casa tranquilamente. Podría rascar más citas y podríamos estar aquí mirando más apartados del Capital que aportan una idea u otra. La cuestión está en que en el mercado, en el momento en el que los objetos, los valores de uso, las mercancías, se comparan entre sí y de esa comparación obtenemos el trabajo abstracto, la valoración de esos distintos trabajos concretos,
y cómo se comparan entre sí, cómo se igualan, cómo se convierten en trabajo indiferenciado, esa es la clave, digamos, de cómo funciona, digamos, la objetividad del valor en el capitalismo. Y que se produce a espaldas de los productores, ¿no? Eso sí que puedo estar de acuerdo con Adrián. El capitalismo presupone que son productores privados que actúan de espaldas a la sociedad sin un planificador. ¿Qué plantea? Yo creo que esto también, por darle un poco de contexto a lo que tú decías antes, ¿no? De los soviéticos. ¿Qué es lo que planteaba Stalin? Que aún en el socialismo el valor es una categoría que pervive porque en el socialismo sigue habiendo mercancías, según Stalin, en su socialismo seguía habiendo mercancías, y como tal esas mercancías y sus precios se regían por la ley del valor de cambio. ¿Por qué? Porque tiene una visión ahistórica del trabajo abstracto, donde todavía los precios no los marca el Estado, sino que los marca el mercado. Y los marca el mercado porque, en teoría, esos precios están determinados por el gasto fisiológico de fuerza de trabajo. Y esto es falso, no es así. Están determinados por precisamente el resultado de indiferenciar esos trabajos heterogéneos con independencia del gasto en calorías que se han realizado para obtener esos productos y cómo estos se equiparan en el mercado. Entonces, no se trata de que he gastado X calorías en producir una silla, sino que el mercado valora esa silla, es decir, el trabajo que realiza esa silla, en X euros en correlación a cómo valora al mismo tiempo el trabajo de un profesor, el trabajo de un payaso, el trabajo de un camarero, trabajos que son tan heterogéneos que no es posible una comparación salvo por una abstracción que realiza la sociedad, es decir, una reducción abstracta que realiza la sociedad al margen de cuestiones físicas, vamos a decir. Por tanto, por ser un poco claro, porque he podido ser confuso en algunos puntos, no estoy diciendo que los precios estén determinados por el mercado. No, los precios están determinados por el valor de cambio. Pero el valor de cambio surge en la medida en que hemos creado mercados para comparar trabajos concretos diferentes y mediante esa comparación tenemos el trabajo indiferenciado, que es lo que nos da esa sustancia de valor en el capitalismo. Como bien apuntabas tú, Pello, de cara al socialismo y de cara a otros modos de producción, pues habrá que observar otras formas de cuantificar esa sustancia de valor y de cuantificar cómo intercambiamos unos productos por otros. Porque el problema del mercado es que el mercado actúa a espaldas de los productores. Y en ese sentido genera crisis, genera desigualdad, porque no produce según las necesidades sociales, sino produce según las necesidades de rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que aquí podemos seguir discutiendo cuestiones que son relativamente abstractas y que yo creo que se resolverían mucho mejor leyendo algunos apartados del Capital, pausadamente, tranquilamente, y no puedo dejar de señalar que hasta donde yo sé, pocos son los que defienden la posición de Adrián y que es que el trabajo es algo histórico y que el trabajo abstracto es algo ahistórico y que no está de más decir que que son Juaniño Carrera y Guido Starosta y algunos otros, ¿no? Pues por poner nombres, ¿no? Quién sabe. Tal vez a alguien le interese y quiera leer esto, pues adelante, que lea a estos autores y observe qué es lo que dicen. Nada, esto es todo. Gracias, ¿eh? Y gracias por la presentación, Pello. Gracias a ti por la intervención, Víctor. Pasamos a Joaquín y luego a Anne. Bueno, solamente una cuestión. Marx insiste continuamente, ha pillado la cuestión con el vir oscurus, ¿eh? El varón oscuro, simplemente por si alguien le puede, no lo sabe. Varón, el varón oscuro, el macho oscuro. Eso es una transposición del vir clarus, que era una categoría en el Senado romano, era el primer escalafón, digamos, en la jerarquía del Senado romano. Vir clarus, creo que se decía. Tanto, al decir vir oscuros, pues muestra que sabe un poco de historia de Roma. Señalar también que cuando Marx escribe estas notas, ya está en marcha la revolución marginalista. La revolución marginalista consiste en sustituir la teoría clásica del valor, la teoría del valor trabajo de Adam Smith y de Ricardo,
por una interpretación del valor y de los precios que identifica valor y precio y solo concibe como valor el valor de uso. Es decir, aquí lo que está asistiendo Marx es a un conjunto de socialistas que quieren ganarse pues, el prestigio académico, por los socialistas de cátedra, y que están viendo cómo se deshacen ellos también de la categoría de valor, de la forma del valor de cambio, para asumir la cuestión del valor de uso. Marx, a diferencia de lo que hace la revolución marginalista, que intenta comparar los valores de uso, primero en términos cuantitativos y después en términos cualitativos, y que en última instancia implícitamente sigue, la teoría de los precios hoy dominante, sigue basándose en la idea de que la demanda depende de que los precios se determinan en función de la oferta y la demanda, y que la soberanía del consumidor, que en última instancia la demanda varía en función de la utilidad que le asignan los individuos a los distintos productos, en función del dinero que previamente se presupone que lo tienen ya metido en el bolsillo. Bueno, es una teoría bastante vulgar, pero es la dominante hoy en día. Y ya empieza a serlo, no es dominante todavía, pero ya empieza a tener cierta importancia en la época que Marx escribe las notas sobre Wagner. Marx en ningún caso entiende que los valores de uso sean cuantitativamente comparables. En ningún momento. Por tanto, tampoco la cita esa que aparece en el Capital, pero como es de otro texto, pues no voy a comentarlo. Simplemente recordar que estas son unas notas y por eso hoy hemos leído la página 57, donde pues la cosa no es tan sencilla, porque fijemos cuántas formas aparecen en la página 57. La forma natural, una forma especial de valor, forma históricamente progresiva, formas históricas de sociedad, bajo otra forma histórica concreta. Claro, más, esto no es un texto que está preparado para la publicación. Se puede uno perder aquí y por eso es importante recordar otra página clave, que es de la sesión anterior, que es la página 52. La página 52. Y en la página 52, Marx dice que cuando analizamos la mercancía, y por cierto, hoy hemos leído un tema que también sirve para este debate, cuando critica a Wagner y a Rodbertus y sus colegas, a los doctorales maestros de escuela alemanes, que arrancan del concepto de valor y no de la cosa social, la mercancía. Porque no, yo no parto del concepto, no me importa ni el concepto de valor, ni el de valor de uso, ni el trabajo abstracto, ni nada. Yo parto de la realidad de la mercancía. ¿Y qué me encuentro? Pues que la necesidad natural de satisfacer sus necesidades, que requiere asignar trabajo a la producción de cosas que sean útiles para satisfacer esas necesidades, resulta que en esta sociedad se organiza de tal forma que los trabajos cuyo carácter desde hace miles de años es el ser trabajo social, se presentan como trabajos independientes y la asignación de esos resultados del trabajo se hace mediante un mecanismo de mercado en el cual los productos se asignan, se distribuyen y se adquieren contra la entrega de una expresión de valor que es el dinero. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que en esa sociedad, efectivamente, en esa sociedad en la que se organiza de esa forma el trabajo, las cosas, además de ser cosas concretas y específicas, son mercancías genéricas, son una cosa genérica que se intercambia por una cosa genérica que es el dinero, que tiene un valor de uso, que es bueno, etc. Por tanto, en el gráfico que pusiste, está bien puesto, pero no está bien puesta, me parece, tu explicación. Porque dice, eso es el contenido. Pero tú dices, bueno, el valor existe en todas las sociedades. Dice, sí, pero no con algo que aparece ahí.
porque el tiempo de trabajo socialmente necesario, que es parte del contenido del valor en la sociedad productora de mercancías en la que se organiza la distribución de las cosas mediante procedimientos mercantiles, en esa sociedad sí. El tiempo de trabajo socialmente necesario, pero en otra sociedad no. En otra sociedad es gelatina de trabajo, es esfuerzo, es el carácter social del trabajo, es trabajo, pues, gasto de energía, trabajo humano indiferenciado, hasta ahí se puede aceptar. Pero la idea de trabajo socialmente necesario está estrictamente asociado a la sociedad productora de mercancías, que necesita igualar los costes de producción, en fin, toda la historia esta del valor medio, y cómo los precios al final, pues hay una redistribución del valor entre las empresas en función de su desarrollo tecnológico, las que son más avanzadas, menos avanzadas, y las medias. Trabajo socialmente necesario es el trabajo medio. Por eso, ahí se te ha colado una categoría, una realidad históricamente determinada en una idea más general, y es que pues, todos los productos del trabajo son gasto de trabajo, son gastos de energía humana y de trabajo humano. Por lo demás, creo que Víctor lo ha señalado bastante bien y estoy bastante de acuerdo con él. Vale. Sí, respecto a eso sí, o sea, estoy de acuerdo en que el tiempo socialmente necesario, de trabajo socialmente necesario, es específico a la producción de mercancías. Y sí, o sea, de hecho es una de las cosas que dentro del propio contenido del valor cambia. O sea, el propio contenido del valor está históricamente determinado y cambia dependiendo de la sociedad que tal. Igual que la forma cambia y todas estas formas son históricamente determinadas. Vale. Yo, o sea, para asegurarme que no tengo problemas de comprensión lectora, sí habría que definir qué es valor de uso, valor de cambio y valor en base a estas dos páginas, la 56 y la 57. O sea, yo lo que he entendido es que el valor de uso es, o sea, que creo que se organiza de lo más tangible a lo más abstracto. Y partiendo del valor de uso que creo que esto está localizado en la 56 más o menos por el medio, pues eso, para satisfacer, bueno, para cubrir las necesidades que el ser humano transforma su entorno y, bueno, el valor de uso de las mercancías. O sea, eso sería valor de uso. Cuando se da un excedente, o bueno, cuando ya existen o sea, cuando hablamos de mercancías en plural, que es lo que dice la página 57, ya estaríamos hablando de valor de cambio, y ya, o sea, para deducir del valor de cambio al valor, que sería como la forma más abstracta, o sea, esto como que dice valor de cambio de las mercancías que únicamente se da allí donde hay mercancías en plural, distintas clases de mercancías. Hubiera encontrado el valor detrás de esta forma de manifestarse. O sea, está criticándole a Wagner que no ha entendido que más hay, o sea, que en el valor de cambio, o sea, reside, ¿no? Como lo que luego se puede entender por el valor, que luego sería pues eso, o sea, el traslado a algo externo al cambio que sería el dinero. O sea, esa forma de abstraer el cambio. Bueno, yo eso es lo que he entendido según estas páginas. Y luego, cuando lo leía, me venía a la cabeza un fragmento de Miseria de la filosofía, porque claro, yo no sé lo que he leído, pero, o sea, yo no puedo saber lo que no he leído, pero lo que he leído sí. Y en Miseria de la filosofía, o sea, como que me parece que está el germen de esta idea que creo que, como viéndolo en relación, como que esto a mí me parece que se aclara, o que se aclara. Lo voy a leer, es un poco largo, pero bueno, a ver. El intercambio tiene su historia. Ha atravesado diferentes fases. Hubo un tiempo, como por ejemplo en la Edad Media, en que no se intercambiaba más que lo superfluo, el excedente de la producción sobre el consumo. Hubo luego un tiempo en que no solamente lo superfluo, sino que los productos
toda la vida industrial pasaban a la esfera del comercio, un tiempo que la producción entera dependía del intercambio. Por último, llegó un momento en el que todos los hombres habían... por último, llegó un momento en el que todo lo que todos los hombres habían venido considerando como inalienable se hizo objeto de intercambio, de tráfico, y podía enajenarse. Es el momento en que incluso las cosas que hasta entonces se transmitían pero nunca se intercambiaban, se donaban pero nunca se vendían, se adquirían pero nunca se compraban, tales como la virtud, el amor, la opinión, la ciencia, la conciencia, etcétera, todo en suma pasó a la esfera del comercio. Es el tiempo de la corrupción general, de la venalidad universal, o para expresarlo en términos de economía política, el tiempo en que cada cosa moral o física convertida en valor dinerario es llevada al mercado para ser apreciada en su más justo valor. Entonces, bueno, no sé, yo lo entendí así. Si no lo entendí bien, pues porque alguien me lo diga, porque... Sí, yo diría que en general sí, que es así, que lo más inmediato, o sea, como dice Marx, parto de lo inmediato de la realidad económica misma, es la mercancía. La mercancía es el objeto físico que se nos aparece con sus relaciones sociales. Esa mercancía tiene como una de sus facetas, o esa mercancía es, a la vez que otras cosas, valor de uso, que es algo también muy inmediato, porque se refiere a la realidad material física del objeto y de lo que esa realidad material física del objeto, la utilidad que supone para nosotros. Y luego, lo que aparece como inmediatamente también aparente, aunque más abstracto, es el precio de la mercancía, el valor de cambio, el cómo se cambia en el mercado. Y de ahí se sustrae algo que en efecto es más abstracto, que es el valor, que tiene un nivel de abstracción mayor que los otros, al mismo tiempo que tiene un nivel de esencialidad también importante. Ander. A ver, o sea, yo querría hacer dos apuntes más bien metodológicos, que en realidad son tres, pero bueno, empezando por el primero. Yo me abstendría, de cara metodológicamente al debate, de repetir reiteradamente o de juzgar quién ha entendido, quién ha dejado de entender, o quién ha leído o quién ha dejado de leer El Capital, porque como sí que es bastante evidente, el problema, aunque evidentemente ayude y evidentemente hay que acudir a él, no lo resuelve eso. Entonces yo me abstendría totalmente, digamos, de hacer apelación con una especie de argumento de autoridad, porque aquí El Capital lo hemos leído todos, o hay gente que no lo ha leído o lo está leyendo poco a poco, pero en cualquier caso, el problema no es una falta de comprensión. El segundo es, también hilado con esto, que sobre todo, o sea, y para hilar con esto, habría yo creo que tener sobre todo un poco, no sé cómo decirlo, pero bueno, es que lo voy a decir, como antes bien, el otro día no sé quién se lo dije, yo le he dicho a Pello, la condición sine qua non para ir sobrado es estar sobrado. Entonces, estar esgrimiendo esto reiteradamente como argumento, cuando se confunde la reproducción simple, por ejemplo, y la equivalencia simple, pues hombre, a mí por lo menos me llama la atención. Esto en cuanto al debate, lo primero de todo. En cuanto al apunte metodológico que a mí me interesa, que si este ya es el que a mí me interesa más, yo no voy a hacer referencia, digamos, como al carácter histórico de las categorías específicas, etcétera, etcétera. Lo único sí que me gustaría resaltar, por ejemplo, una de las contradicciones que yo vi en la sesión pasada es, por ejemplo, Joaquín dice que está de acuerdo con Víctor, pero Joaquín el otro día dijo que no había ni categorías ni conceptos ahistóricos en Marx, y hoy, en cambio, aparentemente, el valor sí es algo ahistórico, porque se ha dicho así con 3 palabras. Pero que no ha acabado. En cuanto metodológicamente, yo creo que hay 2 cuestiones, como también, por ejemplo, eso está en la famosa carta que Engels expone sobre cuál es, digamos, la exposición del capital, que si hay una exposición lógica y una exposición histórica, y que pues al final pues, se entiende por una, se entiende por otra. O sea, metodológicamente ahí se ha puesto a operar, a grosso modo, y pasando por mucha borda, en mi opinión, que es lo que hay que resolver de 2 maneras. De manera histórica o de manera lógica. De manera histórica la cuestión es que no existe, digamos, un momento infinitesimal en el tiempo en el que una categoría empieza a operar y una categoría deja de desoperar, en ese sentido. Entonces, en ese sentido, históricamente, lo que yo entiendo que hay que entender es que todo procede, por así decirlo, de
unas condiciones que se pueden considerar ahistóricas, como puede ser ese reproducirse, puede ser ese comer, puede ser una cuestión más física o puede dejar de serlo, precisamente esa sustanciación histórica en las formas específicas, en las formas necesarias que se tiene que representar, cómo interaccionan y precisamente cómo se relacionan. No en entender absolutamente que algo, por así decirlo, puede ser totalmente, ahistórico. Entonces, como es totalmente histórico, no tiene que tener ninguna determinación histórica y como una cosa tiene que ser histórica, no puede tener ninguna cuestión que sea histórica en ese sentido. Y luego estaría, para mí, en mi opinión, el otro plano, que es, digamos, el lógico, que se puede llegar en ese sentido de, precisamente, cómo se conoce o cómo se llegan a esas categorías. Por ejemplo, en las páginas anteriores, para mí hay una cosa que es un apunte metodológico muy importante, también, que ya lo decía, que decía algo así como de que, hablando de las mercancías, pero que cuando se está analizando un objeto de estudio, pues digamos, hay que dejar de lado pues, todo lo que no tenga que ver inherentemente con ese proceso de estudio. Y por lo tanto, como el método en ese sentido, yo creo que se sigue, se suele llamar nominalmente que el método es de lo abstracto a lo concreto. Aunque en realidad, yo siempre he considerado que eso es más bien una licencia porque, para mí se parte, se quiera o no, se parte siempre de lo fenomenológico. Para partir de ese fenomenológico se puede construir, digamos, una abstracción. Y esa abstracción, por definición, por definición igual no, pero muchas de las veces, aunque tenga ciertas determinaciones históricas, se hace, se saca se abstrae, se hace, digamos, el proceso de abstraer. Se eliminan las determinaciones que no son relevantes para el análisis. Esas determinaciones pueden ser de carácter histórico o pueden ser de carácter, digamos, espacial o concreto de otro tipo. Por ejemplo, en el caso de, la reproducción, no es lo mismo la reproducción de una especie u otra. No es lo mismo, digamos, la reproducción si se está examinando exactamente pues la reproducción humana, pues no es lo mismo la reproducción humana desde el punto de vista más, digamos, biológico o desde el punto de vista más, desde el punto de vista social, pues la familia, la propiedad privada, cómo se relaciona y demás. En cualquier caso, y volviendo y hilándolo también con lo anterior, para mí lo que ocurre es precisamente que es una totalmente, no hay un momento, digamos, de ahí que se crea y se lleva al abstracto, entonces ese abstracto, digamos, es como un conocimiento imperfecto para luego volver a lo concreto, también, eso es un momento, pero es un momento necesario. Entonces, para mí el método en ese sentido reside tanto en lo histórico como en lo lógico, precisamente en esa relación que tienen la forma y el contenido, es decir, la sustancia en sí que se está analizando y la forma que necesariamente tiene que aparecer esa sustancia. Y a mí me parece que igual esto de metodológicamente es más importante, aunque evidentemente no se puede, digamos, hablar del sexo de los ángeles y se tiene que estar en debates concretos, a mí me parece que igual es más importante resolver este problema metodológico que es lo que a mí, la sensación que se me está dando, que se tiende a hacer, incluido yo, de muchas veces que es que se peca, digamos, de una, no voy a decir excesiva, ¿no? Pero de una acumulación positiva de datos, una acumulación positiva de se sabe de qué debates ha habido dentro del marxismo, qué debates hay dentro del marxismo, entonces, por factores X, pues porque se considera que unos son imbéciles y otros pues son muy listos, o por el contrario, lo que tú quieras, o lo que quieres denominarlo, se toma partido por uno de estos y entonces cuando en este debate, en el debate de valor, pues tomamos partido por unos, pero luego, por ejemplo, en el debate de pues yo qué sé, de la teoría del reflejo, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, para criticar a Rosenthal, se remitía al trabajo como una categoría histórica, tal y como se planteaba. Entonces, a mí me parece más importante, más que, digamos, la resolución de debates específicos, que también, digamos, la resolución específicamente de el método, cómo tiene que residir para cómo operar en ese sentido. Y dicho esto, yo acabo, creo que Adrián me han dado el audio, así que, pues eso, sí me han dado el audio, así que a partir de ahí lo que tú dices. Pues lo que queremos todos. Creo que Joaquín quiere muy fuerte. Sí, vamos a ver. Una réplica breve y luego vamos Peña y luego vamos a ver. Vamos a ver, es que nos hemos metido en un berenjenal que no me parece correcto. Por ejemplo, Marcelo Musto señala cómo la recepción en Francia de los manuscritos económico-filosóficos en la corriente de lo que se llama el marxismo occidental y humanista, lo que hace es, con los textos de juventud, interpretar los textos
de madurez. Dice, bueno, en el 62 se publicó una revista, un número de una revista, la Resistencia Internacional, esta revista que tenemos entre manos, donde aparecen algunos trabajos de países socialistas por primera vez de forma sistemática y tal. Dice, pero hacen justo lo contrario, es decir, interpretan desde los textos de madurez los manuscritos, es decir, los textos de juventud. Aquí estamos leyendo este texto. Por tanto, si damos por supuesto que hemos leído todos otros, pues podemos referirnos a ellos. Pero efectivamente, traer otros textos para interpretar lo que aquí se puede entender, lo que hay que decir, cómo hay que entenderlo. Yo insisto, 3 páginas fundamentales. Antes dije 2, ahora voy a decir 3. La página 48. La página 48, la segunda mitad, conviene leerla de nuevo despacio. Es el párrafo donde dice, esto no son más que charlatanerías, yo no arranco de conceptos, de donde arranco es de la forma social más simple en que toma cuerpo el producto del trabajo en la sociedad actual. Forma social, simple, cuerpo, producto, trabajo, sociedad actual, no son conceptos, son palabras, son ideas. El concepto es el de mercancía. El concepto que usa Marx es el de mercancía. ¿Qué es un concepto? Una expresión de carácter universal, que se puede, que tiene la capacidad de expresar un producto individual, una realidad individual y el conjunto de las realidades en un contexto que para Marx es el de la sociedad actual y aplicado a la forma que toman los productos del trabajo social en esa sociedad. El concepto es mercancía. Y a partir de ahí, del análisis de la mercancía, de esa mercancía, por tanto, no parte del análisis del concepto, no tiene sentido hablar de un concepto de valor, si es transhistórico o no es transhistórico. Él no parte de concepto, parte de la mercancía. Página 48. Página, la otra que dije, era la 50 la página 50, la segunda mitad. A partir del análisis de la mercancía, descubro, dice Marx, que se presenta un carácter doble en el trabajo. Como trabajo útil, pues tampoco es una categoría de Marx, es una idea útil que satisface necesidades, ¿vale? Una expresión. ¿Hay cosas útiles? Pues siempre hay cosas útiles. Lo que pasa es que, ya lo dice además, lo que es útil en un sitio no lo es en otro. Lo que es útil en una época no lo es en otro. Es que todas las palabras, en cada época, podemos decir que no todas las categorías analíticas, todas las palabras están social históricamente determinadas. Porque la geometría no tiene el mismo sentido en la época de Heráclito que en la época de Pericles. Y en la época, no tiene el mismo sentido. Y la palabra democracia no tiene el mismo sentido en la época de Aristóteles que en la época de la Revolución Francesa o en la época del capitalismo liberal. No tiene. La palabra es la misma, por eso Marx está todo el rato haciéndose ejercicio filológico, ver el valor, la palabra valor. ¿Qué importa esto? Lo que importa es, en el momento presente, de dónde hay que partir. De la forma social más simple en que adoptan los productos de trabajo, la mercancía. Y ahí está. En esta forma de la sociedad actual de los productos más simples del trabajo, aparece una doble modalidad, que por un lado son, como en todo el producto son cosas útiles, por tanto cualitativamente diferentes, pero tienen un carácter que las unifica, que las hace comunes, que permite que circulen como equivalentes cuantitativamente. Ese es el trabajo abstracto, como gasto de fuerza de trabajo. Página 50. Y luego la página 50, que es de la sesión anterior. Y ahora la página 56. La 57, todo lo de las formas. El objeto, el valor de uso, aparece como mera materialización de trabajo humano. El objeto, valor de uso, aparece como mera materialización del trabajo humano. En cualquier momento.
No dice que en la sociedad actual. Lo que ocurre en la sociedad actual es que los objetos, valores de uso, que son mera materialización de trabajo humano, son mercancías. Y al ser mercancías tienen unas peculiaridades. Y viene todo el lío este que monta aquí con la forma natural, la forma especial, la forma histórica. La forma natural, lo dice en otro momento también, es el valor de uso. Y luego la forma histórica, pues es la forma de valor, el valor de cambio. La forma de valor de cambio. Si es que no tiene mayor, yo creo que no tiene mayor complejidad el asunto. ¿Qué significa esto? Pues que en una sociedad socialista, en una sociedad en la que la satisfacción de las necesidades humanas se organice de otra forma, y se organiza de una forma en la que se supere pues, la alienación del trabajo y la expropiación y la estructura de clases y todo aquello que hay que superar para que una sociedad sea socialista, pues no puede haber mercancías. No puede haber mercancías. No tiene sentido la idea del trabajo abstracto, porque los criterios de asignación del trabajo a la producción y de la distribución de los resultados de la producción, su distribución, es un criterio social que las sociedades socialistas realmente existentes no llegaron a resolver completamente, pero que supone superar la categoría, supone superar las relaciones sociales de esta sociedad actual y, por tanto, las categorías que expresan esta sociedad actual, la mercancía. Yo creo que en esas 3 páginas la cosa está bastante clara. Bueno, si creemos que no, pues... Pero a mí, ya insisto, la página 48, la 50 y... ¿Cuándo había dicho? La segunda parte de la mitad de los 50 y la 57. Si la juntamos las 3, queda digamos, una síntesis, creo yo, bastante clara. Primero que hable yo y luego... Eso es. ¿Cuánto dura el audio? 4 minutos. Vamos a correr esto. Una cosa, aquí. Bueno, lo primero yo decir que estoy de acuerdo con la punta que ha hecho Joaquín, en el tema de semántico. Ya dije la vez pasada, y muchas veces el significado cambia las cosas, y cambia la palabra. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra sal, que es muy importante, porque la palabra salario viene de sal. Entonces, como en sal, se decía que entonces la sal era cierto intercambio no universal, porque esto no pierde valor, y la sal pues se puede perder valor si no se almacena. También porque entonces el trabajo, sobre todo porque entonces el trabajo no es como ahora. Pues, por cierto, hay una cosa muy interesante aquí, porque cuando Marx habla del alto alemán y del gótico y de toda la puerta aquí, hay que tener en cuenta una cosa que pone en valor lo que fue Marx. Marx estudió el bajo alemán, a un alemán renano del siglo XIX, casi era un idioma extranjero. El bajo alemán, si no sabéis, es un dialecto del norte de Alemania parecido al holandés. Casi lo mismo, vamos, del holandés. Esta idea, bueno, Marx lo aprendió para ver cómo la Liga Hanseática entendía ciertos conceptos. Igual en el alto alemán no se entiende igual, porque no vamos a hacer una descripción histórico-filológica, porque está de más. Luego si eso nos va. Pero aquí la cosa más importante para mí es cuando dice que por qué no entiende Wagner, no solo Wagner, sino Robertus, el tema de los dos valores. En un momento dice, aparte de que este señor que sigue a ser y estos economistas cuando dicen, no, es que si la oferta y la demanda se equilibran, entonces no hay, y deja parte del trabajo, que no sé por qué Marx le ataca con Ricardo, porque sería mucho más eficaz si le atacase con Ser, porque Ricardo precisamente sí que hablaba del trabajo como creador de capital, creador del valor, perdón. Sí que hablaba, pero en un momento es que lo que parece clave es que estos señores lo que no entienden es que el valor de uso es individual, que cuando la mercancía se enfrenta a otra mercancía como algo individual
producido por un productor independiente, o por la fuerza de trabajo que ese productor independiente llamado capitalista ha comprado, pues exactamente, cuando se enfrenta en el mercado, tiene en sí algo social. Y eso hace que el trabajo sea el trabajo y lo que el trabajo, el dinero sea un intercambiador universal. Si no, no existirían los. O sea, ¿por qué se mide la plusvalía o lo que vale el tiempo social necesario? Porque precisamente un productor independiente no existe en sí mismo, sino existe en relación con otros productores en el mercado, en el mercado, es donde se trata. Más abajo sale Marx diciendo que en la página 60 y tantas, lo mismo no me acuerdo, que cuando un productor va al mercado se enfrenta en libertad de su producto como unos iguales, que es la famosa fórmula del capital, la libertad, igualdad, propiedad y venta. Pero es que todas estas características de la propiedad no son absolutas precisamente porque toda propiedad tiene en sí una huella social, perdón, es que no a mí me viene a la cabeza un nombre más exacto, una huella social que existe, incluso se transfiere a la otra propiedad supuestamente independiente que se enfrenta con mi producto. O sea, mi producto transfiere mi valor, de hecho, es a la vez es esclavo, comillas, del valor del otro producto, si no, no existiría. Entonces, no existiría como mercancía, perdón. A diferencia de la Edad Media, muchas veces se hacían productos para consumirlos uno mismo, para que los consuma el noble o para demostrar poder, pero no existía este concepto de intercambio universal. La tierra no existía como tenerlo por la tierra y siguiendo por otras muchas cosas. Bueno, aquí, en mi opinión, damos con el método marxiano de la dialéctica precisamente cuando se ve que en un mismo producto puede ser un mismo producto, te digo, tanto literalmente como en el sentido figurado, un mismo producto tiene tanto su parte individual como su parte social. ¿Nos pones el audio rápidamente? Y luego que le responda Víctor también rápidamente. Bueno, en primer lugar, lo del tema de Aristóteles y tal, bueno, por lo que no lo tengo fresco, pero bueno, por lo que ha dicho Víctor, básicamente lo que dice es que en esa época no se podía descubrir que el contenido del valor sería el tiempo de trabajo, básicamente porque no existía ese prejuicio general basado en la igualdad, ¿no? Y que exige una producción de mercancías generalizada, etcétera, un trabajo libre, tal y cual. Totalmente, ¿no? Pero quiero decir, eso no niega en ningún momento que no exista el trabajo abstracto. Eso simplemente Marx está negando ahí que se pueda descubrir que el contenido de ese valor es el trabajo abstracto. Que se pueda descubrir, no que no exista. Una cosa es descubrir y otra cosa es lo que existe. Opa, cargando. Y otra cosa es lo que existe. O sea, quiero decir, nosotros no podíamos descubrir en el siglo XII por las relaciones sociales de producción imperantes que, yo qué sé, pues la existencia de neutrinos, pero eso no quiere decir que los neutrinos no existieran. Y es más, o sea, No, no sé por qué se va. No sé, dale para adelante. socialmente necesarios. Es decir, al no existir una producción generalizada de mercancías, es posible que se intercambiaran según otros criterios. Yo no digo eso. Yo lo único que he dicho es que el trabajo abstracto, de forma indiferenciada, existe en toda época histórica, independientemente de que exista mercado o no. Otra cosa distinta es que este trabajo abstracto revista la forma de valor. Para que revista la forma de valor, efectivamente, tiene que ser un trabajo realizado de forma privada e independiente y, es más, en una sociedad generalizada de mercancías. Aunque progresivamente yo creo que a lo largo de la historia se aproximen, digamos, el contenido del valor de cambio a ese tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿no? Es decir, que las mercancías progresivamente se van intercambiando realmente por el tiempo de trabajo socialmente necesario y no por otros criterios
como al principio sucede, ¿no? Que es de una forma más arbitraria, etcétera, porque esto también es verdad. Es decir, entiendo, aunque no sé Marx ahí lo que está planteando, que en cierto modo es más arbitrario el intercambio de mercancías en la época de Aristóteles y que no existe realmente una sustancia común, como sería el valor, ¿no? O sea, no la puedes cubrir porque quizá tampoco exista, porque en esa época se intercambian según otros procedimientos. Entonces, básicamente eso, ¿no? O sea, sería distinguir una cosa que existe el trabajo abstracto y otra cosa es que el trabajo abstracto siempre sea la fuente del valor, o la sustancia del valor, más bien. Que yo no digo eso. Yo he dicho que el trabajo abstracto existe en cualquier sociedad. Y creo que eso sí que tiene evidencia textual. Aparte de las propias notas sobre Wagner, que ya he citado antes, tiene una evidencia textual muy clara que es al principio del Capital, cuando dice directamente todo trabajo, no el trabajo capitalista, dice todo trabajo tiene dos caras, no sé dónde está la cita, luego la paso por el grupo, tiene dos caras, una es trabajo útil, concreto, etcétera, que forma valor de uso, y otra es el trabajo abstracto, indiferenciado, como mero gasto fisiológico de fuerza de trabajo, todo trabajo. Es decir, no está diferenciando por época histórica en nada, dice todo trabajo. Bueno, sin más, pues estas discusiones quizá pueden parecer más banales, etcétera, pero a mí, si algo me interesa es, y no lo he mencionado, también le dije a Ander el otro día, es el tema del método dialéctico. A mí el problema de la posición de Víctor no me parece problemática simplemente porque diga las repercusiones de que el trabajo abstracto sea transhistórico o no son realmente tan graves. Y esto es yo más o menos lo analizo y no son tan graves porque no se está diciendo que el valor sea transhistórico. Que eso sí que sería un problema. Decir que el valor es transhistórico equivale a decir que la relación de intercambio va a existir siempre. Decir que el trabajo abstracto va a existir siempre, pues bueno, es algo indiferente. Pero sí que creo que tiene repercusiones a nivel dialéctico. Es decir, creo que la posición de Víctor no comprende realmente la lógica interna del Capital. Es decir, se salta a pasos, va permanentemente, en vez de leer el Capital y ir avanzando del abstracto a lo concreto, del concreto al abstracto, pero siguiendo la exposición, Víctor lo que hace es traer conclusiones de apartados más adelantados hacia atrás. Y eso lo que hace es que no se pueda comprender realmente la lógica interna del Capital. Por eso dice, ¿no?, que ese trabajo abstracto solo es formado por el mercado, etcétera, ¿no? Necesita posteriores, mediaciones para poder comprender mediaciones que realmente son previas, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, sin más. Bien. Víctor, venga. Responde rápidamente. Tienes 3 minutos, te puedes alargar 2 más. Bien, voy a intentar ser breve. Solo voy a mencionar lo que ha dicho Adrián, que de lo que deduzco es que de su posición el trabajo abstracto es como los neutrinos, una realidad material y no una realidad social, una realidad física y no una realidad social. Creo que ya con esto podemos deducir bastante bien que no casa muy bien con el Capital. Y en relación con lo que decía Ander y también creo que con lo que decía Joaquín, efectivamente, yo creo que no existen categorías ahistóricas en el Capital, que no hay un momento en el cual cambiamos de una categoría a otra. Es decir, claro que hay cosas que existían antes del Capital y que Marx, porque tiene que hacer una explicación histórica de cómo hemos llegado a este punto, nos va a hablar de fenómenos y épocas previas. Pero cuando Marx nos está hablando de sus categorías, son categorías históricamente determinadas por regla general. Y presumir que cuando Marx está hablando de trabajo abstracto o cualquier otra categoría me es indiferente. Está hablando de una categoría histórica, yo creo que se aleja realmente de la esencia de lo que dice Marx reiteradamente. Entonces, partamos de la base, son categorías históricamente determinadas. Y cuando Marx tiene que ir a otras épocas históricas u otros momentos históricos es para explicar el desarrollo histórico, porque evidentemente no se pasa de un año a otro, de un mes a otro, de un día a otro, de una categoría a otra, de un modelo histórico a otro, sino que realmente hay, pues evidentemente, una transformación que tiene idas y venidas, y para eso tenemos distintos capítulos del Capital que hablan de la manufactura, de que hablan de la acumulación originaria, etcétera. Bueno, pues vemos que la historia, evidentemente, es, digamos, cambiante. Y bueno, no voy a decir nada más. Si alguien más quiere decir algo más, pues bueno. O sea, yo simplemente por acabar, pero o sea, quiero decir, explícitamente en el debate con Adrián, tú has dicho, o sea, no cito textualmente porque es un texto, pero has dicho, el trabajo abstracto es histórico y el valor es transhistórico. O sea, simplemente. A ver, entiéndeme, yo estoy hablando ahora de lo que dice Marx. Evidentemente podemos entender muchas categorías que usa Marx, o no categorías, sino realidades, como históricas. Lo que sí me parece erróneo es empezar a sacar conclusiones de que esto pues, es histórico y ya está hablando Marx de algo que ha existido siempre, etcétera, porque ese no es el objetivo de Marx. Evidentemente, yo puedo decir
que el Estado o el dinero o el trabajo son cosas que preexisten al modelo de acumulación capitalista. Pero me parece ya osado en decir que algunas de estas categorías que él emplea son equiparables en cualquier momento histórico, o sea, son válidas en cualquier momento histórico. Porque yo insisto, creo que el objetivo de Marx es decir que es determinar históricamente las categorías del capitalismo y explicar el funcionamiento del capitalismo y no irse a explicar todo el modelo. Ander, yo me puedo expresar mal a veces y si quieres sacar la puntilla de las contradicciones en las que caigo, no te voy a decir que no lo hagas porque está bien, porque vas a corregir mis imprecisiones y va a ser más claro lo que yo diga. Pero entiéndeme, o sea, quiero que entiendas por qué he dicho antes que era ahistórico. Se puede entender como algo histórico, pero yo no creo que aparezca en Marx como algo histórico. ¿Me explico? Lo dejaremos a la posteridad y muchas gracias por asistir una vez más. La siguiente sesión, si no me equivoco, vemos salario... Trabajo, salario de capital. Eso, trabajo, salario de capital. ¿Sabemos quién presenta? Joaquín, puedes presentar. Aquí, así que... Vale. O sea, trabajo, salario de capital entero. Y el último texto el de Adam Smith, que lo iba a traducir Víctor. Faltan dos textos por traducir. Sí, pero uno lo está preparando Iñaco y lo va a presentar él, el del ruso. Yo he traducido el del alemán, falta el del polaco. Yo con eso, ¿Quién va a traducir? Pero Víctor dijo que traducía el de Adam Smith, ¿no? o Víctor dijo que podía ayudar, no sé si se comprometió a traducirlo. Pues en sí, quien se comprometió a traducirlo fue Iñaki. Bueno, pues entonces que traduzca el ruso. O sea, Ya veremos quién lo presenta. si no hablo yo con él. Vale. De momento tenemos 2 semanas resueltas, por lo menos. Incluso 3. 3 no, porque nos falta ponente. Hasta la semana que viene. Venga. Hasta mañana. Agur.